Analicemos el gobierno del cambio, con una reforma laboral nefasta para Colombia. Por eso este gobierno ha dicho con claridad que la política de desarrollo va a ser la industrialización del país, nuevamente la ruralidad como motor de desarrollo, la asociatividad, la economía solidaria, popular, comunitaria, todo el trabajo de los créditos blandos, de apalancamiento financiero y además de esto de acompañamientos técnicos. Es decir, es una política integral. El que pretenda decir que una reforma laboral arregla estos problemas, perdóneme que lo está mintiendo. El primer síntoma de la llegada del comunismo a un país es la escasez, que ya todos los colombianos la están sintiendo. Los que no me crean, vayan a una droguería a buscar medicinas para la hipertensión, diabetes, cáncer, entre otros, a ver si las encuentran. El segundo síntoma de la llegada del sistema comunista es socavar al sector empresarial, afectar a la clase media e ir acabando paso a paso con la economía de mercado. Me explico. En primer lugar, es muy extraño que una ministra de Trabajo diga que su reforma laboral no es para generar empleo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Destruirlo? ¿Devolvernos al pasado? ¿Todos a la ruralidad? Y si todo lo tienen tan claro en el gobierno del cambio y son tan efectivos, entonces, ¿cuáles son las medidas del gobierno para que se genere empleo formal? Porque resulta que cuando hay desempleo, pues hay más escasez. En segundo lugar, decir que no va a generar empleo en una situación inflacionaria como la que estamos viviendo y promoviendo una reforma que va a aumentar los impuestos para los empresarios que generan empleo formal, pues va a generar más desempleo. ¿Qué parte no entienden? Más desempleo afecta a la clase media que está asfixiada por cuenta de la reforma tributaria de este gobierno. La inflación generada por este gobierno, el alto precio del dólar por cuenta de doña Irene Vélez de este gobierno y la subida del precio de la gasolina y la escasez, todo en este gobierno. ¿En qué país es que creen que viven los del cambio, que dicen que nada de esto está ocurriendo? Admiradora de Hugo Chávez, Evo Morales y los Castro de Cuba. Las reacciones no se hicieron esperar. Esto dijo el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, en su cuenta de Twitter. La ministra no logró salirse de la lógica sindical y en pleno año recesivo presentó al Congreso una reforma laboral que aumentará el desempleo y disparará la informalidad. No, qué pilera esa ministra. Esto dijo el senador de Cambio Radical, David Luna. La ministra de Trabajo aceptó que el objetivo de la reforma laboral no es generar empleo, pero tampoco es la formalización porque la desincentiva. Entonces, ¿a qué le está apostando el gobierno? Recuerde, ministra, que el interés general prima sobre el particular. Los miles de empresarios que pagan impuestos, generan empleo y le apuestan a la economía de Colombia, mejor dicho, el sueño del sistema comunista, que no haya empresarios y que todo lo venda el Estado. Compañera ministra Ramírez, las ideas de Chávez destruyeron la economía de Venezuela y obligaron a que más de 7 millones de venezolanos huyeran de su país porque se estaban muriendo del hambre. ¿Eso es lo que usted admira y quiere para Colombia? Señores del gobierno del cambio, el país viene de afrontar una crisis demoledora por cuenta de la pandemia. La gente estuvo encerrada en la casa un año. El sector productivo estuvo en gran parte detenido. La gente en pánico con la amenaza de la muerte en la puerta de la casa. Y en medio de este panorama, el cambio que estaba en campaña presidencial se inventó, dizque, un estallido social que exigía más empleo y que decía que todo estaba muy caro. ¿Y cuál fue el resultado de ese estallido social? Pues el cambio. ¿Y qué trajo el cambio? Inflación, desempleo, escasez y decrecimiento. Así que, ¿cuál cambio? ¿Destruir a la clase media y a los empresarios, así como en Cuba y en Venezuela? El empresario arriesga su patrimonio generando empresa. El empresario genera empleo. El empresario paga impuestos para que después venga el político y los derroche. Entonces resulta que ahora el empresario va a tener que volverse el papá del trabajador y si no funciona, pues no lo puede sacar, no señor. Uno tiene que responder con eficiencia. Esta reforma laboral va a dejar a los jóvenes sin posibilidad de empleo ni de crear su propia empresa por las cargas que impone.
Uno de los temas que yo le digo a mi ministra de Trabajo en relación a la reforma laboral es, bueno, ¿y dónde están los trabajadores en la calle? Que el 1 de mayo, sí, el 1 de mayo siempre salen como ir a misa los domingos, pero se está debatiendo el futuro laboral de millones de personas en el Congreso, un proyecto de ley que nosotros presentamos tratando de defender derechos de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Y dónde están esos millones de personas? El tiempo habla en contra, los empresarios hablan en contra, tienen los medios de comunicación, los fundamentales, y los ponen a hablar en contra de la reforma. ¿Quién habla a favor si no es el pueblo en las calles? Si el pueblo no está en las calles, jamás una reforma laboral progresista a favor del pueblo trabajador ha salido avante sin movilización popular. Tengo mucho temor con esta, por eso mismo. Si los trabajadores están en sus casas y no se dan cuenta, no se mueven, que su futuro mismo de todos los días, el laboral, cuando van a una fábrica, una oficina, pero ¿dónde está la movilización del pueblo trabajador? A mí lo que me preocupa es que no respete las instituciones, que no respete al que piensa distinto a él. Él hizo un discurso de posesión de estadista, pidió respeto por la oposición, por la prensa. Después el discurso del balcón fue activista, simplemente salió a decir, el que no está de acuerdo conmigo o lo cierran o lo atacan. Es que está permanentemente alentando a que todo el que piensa distinto a él sea golpeado. No, y sobre todo yo creo que no ha brincado la Constitución, pero todo el tiempo amenaza con que de pronto se la brinca. No más llamados al odio, al conflicto social, a la destrucción. El país lo que quiere es construcción. Este señor no sabe gobernar, no quiere gobernar y vive en un mundo de fantasía. Y para tapar su inoperancia y la de su gobierno, un gabinete entre la ignorancia y el fanatismo ideológico, quiere crear esos temores. Al contrario, lo que pasa es que el país se había acostumbrado a que la oposición era tratar de tumbar al presidente, hacer paros, destruir el país. Las oposiciones en una democracia no pueden ser así. La realidad de la oposición es que el presidente hoy le tiene una aceptación del 30%. Luego la oposición está súper funcionando. Lo que pasa es que al presidente le conviene decir que no hay oposición y que él se está cayendo solo. Pero eso también sirve, que se está cayendo solo a pedazos por mal. En contra de un gobierno que está acabando con el bolsillo de los colombianos, que está acabando las reservas de petróleo o de gas y que va a poner al país el jaque con un posible racionamiento. Tenemos un activismo digital, jurídico, colaboramos con las magníficas bancadas de Cambio Radical y CD, que han estado ultra activas. Mi admiración total a los dos senadores que nos acompañan en la Cámara, en la Comisión Séptima, se han pegado un fajadón mostrándole al país lo inconveniente que es la reforma a la salud. Participamos siempre en las ideas, en lo programático, y estamos construyendo nuestra estructura para las elecciones de octubre 2023. El gran plebiscito donde todos los ciudadanos de Colombia pueden decir no a las reformas de Petro, no al mal gobierno, no al presidente ausente, ese que ni siquiera ve la oposición, no ve los problemas, no ve los derrumbes, no ve la crisis energética, no ve la inflación y obviamente no ve el asesinato de los miembros de la fuerza pública y de policía y el acosamiento a muchos municipios en el país. Muchas gracias por ver este video. Por favor no olvides compartir y darle like para apoyar el canal. Suscríbete para mantenerte al día con las noticias más importantes. Les ha hablado Elisa. Nos vemos en el siguiente video.